serie que estamos en diciembre llevándola es despertando, un nuevo despertar. Y un nuevo despertar es que la iglesia a veces entra en un adormecimiento por muchas razones. Viene un adormecimiento. Y hoy les quiero compartir el título de la prédica es Despertando del sueño. Amén. ¿Hay alguno que está medio dormido? Pues necesitamos despertar, pero fíjense algo. Y me bendijo mucho la predicación del miércoles porque les compartí el Salmo 63 de David. Porque a veces vienen circunstancias tan fuertes a la vida de uno que a veces lo tratan de achicar, de empequeñecerlo. Pero David lo que hace que en los momentos más difíciles de su vida, cuando vienen circunstancias, situaciones que tratan de arrinconarlo, lo que David hace es adorar al Señor. Y lo que hace es buscar del Señor y decirle al alma mía, que el alma mía te busca a ti. Entonces eso es glorioso, porque yo he encontrado que cuando hay un despertar en el Señor, hay transformación en la vida del creyente. Hay un despertar. Y de eso es lo que les quiero compartir hoy, despertando del sueño. La Biblia nos relata una experiencia crucial en la vida del nieto de Abraham, del hijo de Isaac, que es Jacob. Nos relata una historia. Pero nos relata la historia cuando él tiene un sueño y él percibe la presencia del Señor en su vida de una manera profunda y transformadora. Porque transformó la vida de Jacob. No solamente transformó la vida de este hombre, sino que de ahí vino todo lo que es la nación de Israel. Entonces veamos cómo Dios es tan extraordinario que no solamente quiere transformar nuestra vida, sino que el propósito es muchísimo más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Amén. Por eso cada situación que viene a nuestras vidas, si nosotros entendemos que necesitamos esperar en el Señor y los planes del Señor, vamos a ver el propósito de Él. Amén. Porque Dios tiene propósito en todas las cosas que Él hace. Vamos a Génesis 28, versículo 16, donde está esta historia hermosa. Dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán importante es este lugar, cuán imponente es este lugar. En otras versiones dice: cuán terrible este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, que significa casa de Dios, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Qué tremendo, porque Jacob tuvo un despertar que transformó completamente su vida en uno de los lugares menos esperados para él. Y entonces, qué extraordinario, porque Jacob al despertar lo primero que dice es: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Allí Jacob se da cuenta que está en un lugar sagrado. También como Moisés, cuando Moisés sube al monte porque estaba pastoreando sus ovejitas y de pronto ve una zarza ardiente, y cuando una manifestación del Señor para su vida, para el propósito que venía, siempre que vienen esas manifestaciones, Dios quiere obrar a través de mi persona y de todos los que encontramos en la Biblia. Y allá Moisés le dice: hay una misión, una asignación especial para tu vida. Y conocemos la manifestación de allí. Pues en este momento Jacob se da cuenta que está en un lugar sagrado, y esto marca un momento de revelación y asombro espiritual para la vida de Jacob. Y es como si Jacob dijera lo mismo que dijo David en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, dice David, cuando estaba perseguido por Saúl, y lo estaba persiguiendo para matarlo. Era muerte que tenían para David. Pero David en medio, en el Salmo 63, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hay veces que nosotros estamos en escenarios donde nada nos satisface, donde hay aridez, donde no tenemos contentamiento. Pues David en medio, no solo del desierto, de esa aridez, tenía encima la persecución de muerte sobre su vida. Y él allí lo que hace es que le dice al Señor: mi alma tiene sed de ti.
Es decir, mi carne yo no la voy a dejar llevar por las circunstancias, porque aún mi carne te anhela, mi alma y mi carne te anhela. Es extraordinario. Y lo mismo le está pasando en este momento a Jacob, porque cuando se despertó está en un lugar transformador para su vida. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta situación cuando llega David a ese lugar, cuando llega Jacob, a ese lugar? Pues llega mal, porque Jacob está huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué está huyendo? Porque Esaú dijo que lo iba a matar. Persecución también contra él. ¿Por qué? Porque Jacob era truculento. Jacob tenía sus mañas. Y entonces le hizo ahí una trampa. ¿Para qué? Para quitarle la primogenitura, que es tan importante. Se la negoció por unas lentejas, un guisado. Y entonces le quitó la primogenitura. Y la primogenitura es una bendición. Pero él la negoció y se la entregó allí a Jacob. Y entonces en esa huida, porque su mamá le dice, váyase ¿para dónde? Para donde mi familia, váyase para donde Labán, que es mi hermano, y lo manda para allí. Labán está en Harán, pero cuando está allí, hermanos, Jacob se encuentra solo y vulnerable y en una situación incierta de su futuro. Y hay veces que nosotros nos podemos encontrar en esa vulnerabilidad, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, no sabemos qué rumbo tomar. Pues allí se encontraba en una situación de esos. Pero ¿sabe qué yo he experimentado, hermanos, para mi vida en estos casi 30 años ya de haber entregado mi vida en el Señor? Que ese tipo de momentos donde David se encontraba de desierto, de persecución, de situaciones que no hay nada, solo hay caos. Y también en la de Jacob, que allí está tan vulnerable porque salió de su comodidad de su casa, está en un lugar desolado donde tiene que poner una piedra de almohada. Imagínese eso. Usted hoy amaneció, me imagino yo, con una buena almohada debajo de su cabeza, ¿cierto? Aquí en este momento él está en una situación lamentable, pero ¿sabe qué? Esos son los mejores momentos para encontrarnos con el Señor. El Señor busca esos momentos porque hay propósito del Señor en esos momentos si los sabemos discernir y si nosotros perseveramos en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Porque el problema es que muchas veces no le podemos adelantar al Señor y no esperar en el Señor, y el Señor quiere enseñarnos algo, quiere moldearnos, quiere hacer algo en unas áreas de nuestra vida. Pero si nosotros nos dejamos incomodar y nos quitamos, ahí va a venir el problema. Pero son los mejores momentos para encontrarse con Dios. Oseas 2:14, ese pasaje es tremendo porque dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. ¿Ve? El Señor diciendo, yo te voy a llevar al desierto, yo te voy a llevar allí. ¿Para qué? Para hablarte a tu corazón. Y el Señor muchas veces permite ese desierto. ¿Para qué? Para hablar a nuestro corazón. Porque muchas veces estamos tan ocupados, estamos atendiendo tantos quehaceres, no tenemos tiempo. Amén. Corra para acá, corra para allá. Y no tenemos una agenda, todo se nos revuelve y vivimos día a día en un afán impresionante. Y el Señor muchas veces tiene que decir, yo te amo, hijo, yo te amo, hija, y tengo propósitos de gloria para ti, pero voy a tener que llevarte al desierto para hablarle a tu corazón. Y eso es lo que pasa con Jacob. Porque Jacob, mientras estaba allí en su casa, realmente estaba confortable, tranquilo, pero estaba haciendo sus cosas mal. Y cuando las cosas le salieron mal a Jacob, que su hermano se le vino encima, es la oportunidad que Dios vio. ¿Para qué? Para tocar el corazón de Jacob. Hay veces que van a venir circunstancias a nuestras vidas que nosotros no entendemos y decimos, ¿por qué me está aconteciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez es que Dios te esté sacando, te esté preparando para hablar a tu corazón. Y eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. Lo importante es decirle, Señor, esto es de parte tuya, tú me quieres hablar, tú qué me quieres enseñar, porque si esto es propósito tuyo, yo me voy a esperar aquí, por más difícil y duro que sea. Amén. Eso es importante cuando nosotros estamos en el reino del Señor. Y entonces allí está Jacob vulnerable al Señor, y es cuando en ese momento de vulnerabilidad tiene un sueño en este lugar, que antes se llamaba Luz, ahora se llama Betel. Y nos dice la escritura en el versículo 12 del capítulo 28, y tuvo un sueño
Y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente y hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Aleluya, aleluya, porque aquí podemos ver, hermanos, que el Padre, Dios Padre, esto es extraordinario, porque tenemos a Jacob, que ha hecho las cosas mal, que, como decimos, la regó, la embarró, y que tiene que salir por su culpa, no porque Dios lo haya desechado, lo haya sacado, no, le tocó salir. Pero en ese proceso Dios lo ve a él como el heredero de la promesa. Amén. Es hermoso porque Dios no lo ha desechado, Dios lo está viendo como heredero de la promesa, y le está dando aquí las promesas que le dio a su abuelo. Y le está diciendo: ciertamente te daré a ti toda la tierra y su descendencia. Eso se lo dijo aquí en Abraham. Y le dijo a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Por eso las promesas de Dios son sí y amén. Cuando recibimos una promesa de Dios, tenemos que abrazarla y creer. Muchas veces nos vamos a salir del propósito de Dios, pero hay momentos en que Dios, en su misericordia, nos ve y dice: esa promesa está en tu vida, pero tú tienes que hacer tu parte. Y aquí es donde Jacob necesita hacer su parte, porque las promesas de Dios como buen padre están para nosotros. Amén. Porque se lo está diciendo aquí: te extenderás y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está la palabra que le dio en Génesis 12 a quién, a su abuelo Abraham. Y le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. Le está dando seguridad en medio de que está vulnerable, en medio de que no sabe qué hacer. Dios está cuidando de él. Y le dice aún más a él: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Cuando nosotros vamos y vemos el regreso de Jacob, Dios cumple su palabra. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra? Dios cumple, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es bueno para con nosotros. Él cumple su palabra. Es ese Dios de pactos, hermanos. Es ese Dios de pactos, hermanos. Ahora, yo pensaba esta parte, claro, Abraham trajo las promesas, y qué bueno que sus nietos siguieron esas promesas, siguieron creyendo en lo que su abuelo había recibido. Lo peor era que sus nietos no hubieran creído en las promesas que habían sobre su abuelo, porque se había perdido entonces toda la línea generacional que había. Y eso puede suceder. Cuando estábamos estudiando el libro de Ageo, en el libro de Ageo, la historia es de que hay un hombre que se llama Zorobabel. ¿Recuerdan que nos lo compartió la pastora Jenny? Zorobabel, él es el gobernador, y viene de Babilonia con el sumo sacerdote, y todos ellos vienen a Jerusalén a reconstruir. Pero tremendo, porque cuando leemos el libro de Ageo, el Dios le da una palabra tan poderosa: esfuérzate, yo estaré contigo, no temas. Zorobabel le dice a él, y él cree en esa palabra, él cree en esa palabra, y empieza entonces la reconstrucción, porque se había tardado la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desanimado, el pueblo cayó en no hay nada que hacer, no hagamos nada. Pero viene esa palabra. Ahora, ¿quién es el abuelo de Zorobabel? Que es extraordinario. El abuelo de Zorobabel es Joacim. Y Joacim no creyó en lo que Dios podía hacer con él. ¿Ves lo inverso? ¿Cómo sería que le sacaron los ojos y lo llevaron vivo a él, Joacim? ¿A dónde? A Babilonia. Lo llevaron cautivo. Pero Zorobabel cree y recupera las promesas que habían en su abuelo. ¡Qué extraordinario! ¿Amén? ¿Ve? Cree en las promesas de que lo que Dios ha dicho para ese tiempo, que después de los 70 años de cautiverio, el Señor los volvería a traer a Jerusalén, y la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. Amén. Qué extraordinario que nosotros nos aferremos a las palabras del Señor. Si nos dan ejemplo nuestros padres, nuestros antepasados, gloria a Dios. Pero aun si no nos lo dieran,
Esto es muy importante para los jóvenes. Aun si no nos dan ese ejemplo, abracemos las promesas de Dios y creámosle al Señor. Porque entonces ahí vamos a poder recibir todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces vemos cómo Dios está presente y activo en la vida de Jacob, en los momentos más difíciles de dificultad y aislamiento. A veces pensamos que Dios nos abandonó y que ya Dios nos dejó. No, Dios está presente. Dios está a nuestro lado. Solo espera que nosotros esa parte que Él espera como hijos, como hijas, y es la humillación. Es ese rendimiento que el Señor espera. Que haya en nosotros humillación y rendimiento del lado de Él. ¿Por qué? Jacob reconoce en ese momento que el lugar donde dormía es una puerta al cielo y un espacio de comunión con Dios. Él lo reconoce, él se da cuenta allí que hay una comunión divina con el Padre. Y allí es donde recibe esas promesas de parte de Dios. Y allí es cuando entiende que aunque falló, aunque se metió en problemas, él sigue siendo heredero del plan divino de Dios. Amén. Por eso es tan importante nosotros cuidar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante tener cuidado en la toma de decisiones. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay propósito divino en cada uno de nosotros. Amén. Eso es extraordinario. Y entonces lo que viene para Jacob es transformación espiritual. Un hombre que llegó vulnerable, un hombre que era engañador, era usurpador, era mentiroso, era un vivazo de esos fuertes era Jacob. Pero llegó allí y el Señor lo visita con ese sueño, que de hecho ese sueño, cuando dice que ángeles subían y bajaban y que el Señor estaba en lo alto, le está mostrando a Jesucristo que para él esa es la salvación a Cristo. El Señor lo está impactando de una manera extraordinaria. Pero lo extraordinario es que viene la transformación espiritual para Jacob. Y eso es lo más valioso que yo veo para mi vida, hermanos, y para la de los creyentes. Que en los procesos de nuestra vida haya transformación espiritual. Porque si no hay transformación espiritual, quedamos lo mismo. No pasa nada, pero cuando hay transformación espiritual, entonces este evento de Jacob marcó una relación trascendental entre el padre y con Jacob. Ahora, aunque todavía, miren esto, Jacob está en proceso, comienza a responder al llamado divino, que eso es importante. Jacob empezó a responder de lo que Dios le estaba mostrando. ¿Por qué? Porque edifica un altar y llama a la ciudad Betel. Él recibe esa revelación y él se da cuenta de dónde está y le pone Betel. ¿Pero qué significa Betel? Casa de Dios. De una vez viene la transformación de entender que Dios me visitó, pero ¿cómo Dios me va a visitar si yo soy un pecador, si yo la acabo de regar, si he hecho lo malo, soy injusto? Pero en ese momento viene la respuesta, porque Dios nos hace un llamado y nosotros tenemos que tener una respuesta. Amén. Y la respuesta de Jacob es casa de Dios. Se va a llamar casa de Dios. Este lugar aquí, donde yo estaba durmiendo, en el piso con una piedra, se va a llamar casa de Dios. Es una respuesta de la transformación que viene para Jacob. Y establece una piedra como monumento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo simbolizaban esas manifestaciones, esa presencia de Dios. Erigían un altar de piedras. Eventos importantes en el pueblo hebreo siempre ponían piedras para marcar. ¿Con qué propósito? Para que sus generaciones en adelante pudieran ver la fidelidad y la presencia de Dios en sus vidas. Y allí entonces él marca el lugar como esa marca para futuras generaciones. Entonces vemos la respuesta de Jacob ante esa manifestación del Señor, ante esa presencia del Señor. Él marca ese lugar. Y esto para mí es bien importante, porque tal vez nosotros no tengamos un sueño de esos niveles. Gloria a Dios que lo tengamos, una manifestación de ese nivel. Pero ¿cuántas veces el Señor no viene con su presencia, hermano, y que sentimos esas ganas de llorar? ¿Le ha pasado a usted? Que usted está en un momento en su casa, y usted siente esas ganas de llorar. Esa es la presencia del Señor, o que usted está adorando al Señor. Esos son momentos hermosos que nosotros debemos de registrar y de marcar, hermanos. Porque Dios está con nosotros. No esperemos una visitación a ese nivel. Si viene, gloria a Dios. Pero hay momentos sublimes, hermanos. En el tiempo de la oración, en el tiempo que nos arrodillamos, en el tiempo de la alabanza. Yo estaba ahorita con los niños, porque Alana, mi nieta, estaba ahí y le estaba armando allá el berrinche. Entonces me quedé con ella, pero wow, qué tiempo tan hermoso allá atrás. Esos niños como adoran, ¿verdad, Jason?
¿Cómo adoran esos niños allá? Pero a pulmón estaban esos niños. Yo estaba ahí, ¡wow! Y bajo una presencia del Señor que yo me puse a llorar, hermanos. Estaba muy sensible, pero allá fue mayor. Y yo estaba con Alana ahí, pero yo estaba, qué tremendo. Eso es un momento sublime para mí. Ese es un Betel para mí. Casa de Dios. Y qué importante que nosotros sepamos, como tenemos una experiencia con el Señor, podamos marcar, registrar en un cuaderno, lo que sea, hoy he tenido un Betel con el Señor, un tiempo con el Señor. Y entonces, ¿por qué es importante hacerlo? Para reconocer la fidelidad de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Porque ahí es cuando Dios más se manifiesta, cuando estamos en lo más difícil, ahí viene Él a obrar en nosotros. Entonces necesitamos nosotros apercibirnos constantemente de que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado. Y entonces, cuando despierta del sueño, Jacob reconoce la presencia de Dios y entonces trae esa transformación a la vida de este hombre. Entonces, es para que reflexionemos nosotros, hermanos, como creyentes. Hagamos una pausa en el día para orar, para meditar en el Señor, hermanos. Tenemos ahora un hermoso devocional que lo vamos a correr todos los días. Esa es una gran oportunidad para recibir una manifestación de parte del Señor, pero necesitamos hacer una pausa para orar, para meditar, reconociendo que Dios está conmigo, con nosotros, en cualquier lugar o situación. Y Dios va a estar en los lugares más difíciles o en los momentos más insignificantes. Amén. Porque hay momentos que podemos estar tranquilos. No está pasando nada. Dios está ahí con nosotros. Tenemos que apercibirnos que Él está con nosotros en todo momento. En los momentos más insignificantes, saber, como David nos decía, Dios mío, eres tú. Que nos acostumbremos a través del Salmo 63 a buscar esa presencia del Señor, porque David decía, ese salmo lo escribió él como una satisfacción para el alma, para acostumbrar al alma. El otro salmo que escribe David es el 103, que dice, alma mía bendice al Señor, alma mía bendice a Jehová, y no olvides ninguno de esos. Es que al alma hay que hablarle, hermanos. Al alma hay que despertarla. Y la única manera de despertar el alma es con la palabra de Dios, con la oración, con la adoración, porque el alma se adormece y el alma hay que despertarla. Amén. David empieza a despertar su alma, ¿para qué? Para ver tu poder y tu gloria. Para ver tu poder y tu gloria. No para que me des más, no, quiero ver tu poder y tu gloria. Y entonces por eso el Señor rodeaba de tanta bendición a David, todo lo que hacía, todo lo que conquistó, todos los reinos, todo el poder, las riquezas que le dio, vienen de un corazón conforme al corazón de Dios. Pero era porque constantemente estaba guiando a su alma a que buscara del Señor. Pero también podemos ver que ante esa presencia del Señor, ante esa búsqueda, hay un corazón agradecido. Y qué importante tener nosotros un corazón agradecido constantemente para el Señor. Porque allí Él responde nombrando de nuevo ese lugar como casa de Dios. Es un agradecimiento. Dios, tú me visitaste. Le voy a poner un nombre a este momento. Señor, yo voy a poner a este lugar Betel. Y Él responde con agradecimiento. Entonces, hermanos, para nosotros es, identifiquemos nuestros Beteles. Amén. Aprendamos a identificar nuestros Beteles en nuestra vida, porque son los momentos donde hemos sentido que la gracia y el favor de Dios ha estado sobre nuestras vidas. ¿Habrá alguno que haya tenido Beteles en su vida? Yo creo que sí. Yo he tenido varios Beteles en mi vida. Y cuando estudiaba este pasaje, dije, ahora voy a poner a marcarlos con fecha los Beteles en mi vida. Porque Jacob marca y es agradecido porque ha encontrado la gracia y el favor de Dios. Y realmente es por gratitud. De esa manera, cuando nosotros marcamos, llevamos un récord, podemos testificar de la gratitud al Señor. Amén. Que en los momentos más difíciles, yo me acuerdo por lo menos uno de mis Beteles, cuando estaba leyendo esto, cuando yo estaba desesperado y me quería ir para Colombia, por el maltrato que tenían los trabajos, por tanto problema. Estaba corriendo como el 2001, eso fue después del 9/11, inmigración estaba por todos lados, mucha gente yéndose, y yo también dije, y estaba solo, mi esposa estaba en Colombia todavía, yo dije, yo me voy, ya no resisto más, y me fui caminando desde la ciudad de Everett hasta el Charles River, y ahí caí, ¡pah! Le fui hablando con el Señor, y ahí me puse quebrantado. Son los momentos
para tener encuentros con Dios es cuando estamos más vulnerables, que no sabemos qué hacer. Y yo le decía a ese Señor, yo no sé qué voy a hacer, qué va a pasar con mi vida. Yo vine aquí creyendo que las cosas iban a salir bien, pero todo se me volteó. Aparte de que, hermanos, el trabajo que yo tenía era de truck driver y tenía que llevar comida a los restaurantes chinos, todo tipo de carne, especialmente en el invierno. Eso era tremendo tenaz, porque tocaba un two-wheeler y llevaba así 8 cajas, cada una como de 90 libras, pesadísima. Yo llegué a pesar 140 libras, hermano. Estaba flaco y nunca más volví después de ahí llegar allá. Pero en el invierno, Jesús, bajar de ese truck con ese two-wheeler, con hielo, era brutal. Pero bueno, esfuerzo físico y todo eso, pero algo, el maltrato de los supervisores me tenía cansado, pero sobre todo el dumpster del diablo. Ese era el dumpster del demonio, que era, como yo estaba recién ingresado, usted sabe, cuando uno entra a un trabajo, como decimos en buen colombiano, no la montan, ¿cierto? Es decir, con este va a ser el trabajo fuerte. Pues es carne, pollo, todo tipo de desechos, hay que irlos a tirar a un dumpster. Entonces, ¿a quién me mandaban a mí? En una gran carretilla, llevándola por todo eso, y el dumpster quedaba allá afuera. Y ese dumpster es abriendo unas puertas. Y cuando yo abría esas puertas, usted sabe lo que había ahí en ese dumpster. Unas ratas, parecían conejos, moscas, eso parecían aguijas, y eso olía, pero uy, terrible eso. Y a mí me tocaba porque había que poner pan en la mesa, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y yo eso es lo que más detestaba, tirar todo eso allá, esa inmundicia, y después volver. Pero yo tengo ese evento con el Señor allí, en el Charles River, llorando ahí, y en ese momento Dios me visita. Y yo escucho literalmente que Dios me dice, no te vas a ir porque aquí vas a hacer grandes cosas. Mira. Ella sin, oh, bueno. Y entonces yo me quedé ahí completamente en shock, pero me levanté y yo miraba edificios, veía el John Hancock, el Prudential. 4 años más tarde, yo estoy al otro lado del Charles River, pero en un edificio. Estoy en un piso octavo, estoy rodeado de abogados, gente de real estate, y estoy cerrando ya un negocio. El Señor me ha abierto puertas impresionantes. Pero hay un momento en que yo estoy sentado en la mesa grande frente a una ventana, y yo cuando miro la ventana alzo la mirada y el Señor me recuerda, y en ese momento empecé a llorar, porque vi la fidelidad del Señor, y yo vi que hacía 4 años allá yo estaba llorando ahí, y por eso el Señor me decía, mira a tu alrededor. Y yo no entendía, pero en medio de esa locura yo le creía a Dios. Y en ese momento yo llamé a mi esposa, porque ya yo le había dicho, yo me voy. Y mi esposa me dijo, donde comemos 2, podemos comer 4, vente para acá. Y yo me voy. Pero cuando Dios me habló de esa manera, yo dije, me quedo, Señor. Me quedo, y la llamé y le dije, venda todo. Y se viene, venda todo. Teníamos carros, todo, se viene para acá. Hermanos, y cuando yo volví después al dumpster del demonio, me tocaba volver porque tenía que trabajar, pero yo volví diferente. Ya al dumpster del demonio iba y tiraba eso y salía, porque yo le creí que Dios iba a hacer algo conmigo, hermanos. Y qué bueno es creerle al Señor que el Señor puede hacer unas cosas extraordinarias. Por eso vino transformación espiritual a mi vida. Cuando yo leo este texto de Jacob, yo digo, wow, qué extraordinario que uno le crea al Señor que Él puede hacer cosas mayores y que hay una transformación. Y yo volví a ese dumpster y volví a los malos tratos. Ya con el tiempo ya salí de ahí y empezó lo que fue, el Señor me iba a llevar a otras esferas de negocio, lo que a mí me gusta y todo eso, y nos bendijo tanto. Y ya después, por su gracia y favor, me llamó a que fuera pastor de la iglesia. Hermanos, también les voy a contar después una reciente, el lunes 25 de noviembre. Eso fue brutal. Estaba en un momento deshecho, pero deshecho. Y le dije al Señor, necesito una cita en tu corte, en la corte de justicia. Le pedí al Señor antes una corte de justicia y me encerré en mi cuarto. Mire, eso fue algo impresionante.
Impresionante lo que sucedió en ese cuarto. Lunes 25 de noviembre. Después les voy a contar con más detalles, pero fue una experiencia que ha renovado mi vida de una manera y me ha fortalecido. Pero son esos Beteles, hermanos, que vienen a nuestra vida en los momentos de impotencia, en los momentos de vulnerabilidad, en momentos que dice uno, yo no sé qué voy a hacer, Señor. Ahí es ese momento. Y entonces, qué importante, hermanos, cuando nosotros marquemos nuestros Beteles, que nosotros podamos marcar la fidelidad de Dios. Y algo más, necesitamos tener esperanza durante los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Tener esperanza, marcar el Betel, creer en las promesas de Dios, lo que Él ha dicho para nuestras generaciones. Necesitamos tener esperanza en los momentos difíciles. ¿Por qué es esto? Porque en los momentos difíciles uno se desanima, las familias se desaniman y se cometen errores en los momentos difíciles. Jacob estaba huyendo temeroso y sin un futuro claro. Este hombre estaba huyendo, pero Dios se manifestó. ¿Sabe para qué? Para recordarle su propósito. Y eso es importantísimo y poderoso, recordarle su propósito y que Él lo iba a cuidar para que el propósito de Él se cumpliera en su vida. Nosotros tenemos que cuidar mucho el propósito que Dios tiene para nuestra vida, hermanos. No podemos tomar decisiones a la ligera o por emociones, porque en ese momento podemos abortar el proceso de Dios para nuestras vidas, el propósito, de Dios para nuestras vidas. Amén. Porque hay propósito en cada uno de nosotros. Y si Dios te tiene aquí en este lugar, en esta iglesia, es porque hay propósito de gloria de Dios en tu vida. Amén. Eso es supremamente importante, porque Dios nos cuida en los momentos más difíciles. Y esto nos enseña a través de Jacob que incluso en nuestras pruebas Dios tiene un plan para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Incluso en nuestras pruebas, situaciones más difíciles, Dios tiene un plan para nosotros. Que nosotros no lo veamos, que nosotros estemos desanimados, pero Dios tiene el plan. Dios tenía un plan para Jacob, tenía un plan poderoso para él, pero esperó que Jacob hiciera su parte, que Jacob se humillara, que Jehová reconociera, que Jacob dijera, este lugar es puerta del cielo, y que honrara a Dios diciendo, esto es casa de Dios, y le cambiara el nombre a esa ciudad hasta el día de hoy. Eso es glorioso. Entonces, hermanos, cuando nos enfrentemos a desafíos, recordemos que Dios está trabajando detrás de la escena. Amén. Todo desafío que venga. Yo no sabía que Dios estaba trabajando cuando iba para el Charles River. Cuando estaba entonces que caía ahí de bruces en el piso. Yo no sabía lo que Dios estaba trabajando. 4 años después vi lo que Dios quería hacer en mi vida, en mis hijos y en los hijos de mis hijos, porque yo no lo sabía, pero Dios tiene planes con nosotros, aunque estemos atravesando por los momentos más oscuros de nuestra vida. Él tiene planes porque Él tiene propósitos para con nosotros. Por lo tanto, debemos confiar en sus promesas, pero no solo en sus promesas, en sus procesos también. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de procesos? Dios quiere procesar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos más que victoriosos en Cristo Jesús. El proceso va a ser doloroso, sí. ¿Duele? Claro que duele. ¿No nos gusta? No nos gusta. Pero ahí hay propósito de Dios, transformación. Y al final, la victoria, porque Dios está trabajando detrás de las escenas. ¿Cuál fue el proceso de Dios en la vida de Jacob? Pues cuando leemos toda la historia vamos a ver cómo Jacob fue procesado. Pero fue procesado para ver la victoria en su vida. ¿Y Dios qué usó para procesar a Jacob? Circunstancias difíciles. Él estaba huyendo, Jacob, por los errores que cometió, por sus malas decisiones, pero Dios aprovechó esa situación para moldear la vida de Jacob. Y no solo para moldearlo, para acercarlo a su corazón. Porque tal vez Jacob andaba lejos y entonces dijo, esta es la oportunidad de nuevo, lo llevaré al desierto porque allí conquistaré su corazón. Ese fue el proceso de Jacob. Entonces Dios puede usar nuestras luchas y nuestros errores, hermanos, porque ¿cuántos cometemos errores diariamente? Yo cometo un montón, hermanos, pero Dios puede usar esas luchas y errores para transformarnos y de nuevo cumplir su propósito en nuestra vida. Y se lo remarco, hermanos, porque el propósito hay que cuidarlo, hermanos. No se puede dejar como a la deriva, porque Dios usa nuestros errores y nuestras dificultades para cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Los procesos se toman tiempo. Se va a tomar tiempo. En la vida de Jacob se tomó tiempo. A veces uno dice, no, que pase rápido. Se puede tomar tiempo. ¿Por qué? Porque Jacob no cambió de inmediato.
Jacob no cambió de inmediato. ¿Cómo fue la transformación de Jacob? Cuando leemos toda su historia, fue gradualmente, porque Dios quería hacer una obra grande con este hombre. A veces nosotros nos afanamos, dejamos todo, nos apartamos, tiramos la toalla y no entendemos que los procesos de Dios se toman tiempo, hermanos. Amén. Porque así como se toma tiempo es porque va a venir una victoria. Dios no hace nada a la carrera, se va a tomar tiempo en la transformación. Por lo tanto, necesitamos ser pacientes. Jacob fue paciente, fue tan paciente que le cambiaron la esposa, que por la cual trabajó 7 años y le tocó trabajar otros 7 años por la otra porque su tío era un bandido peor que él. Pero tuvo paciencia en la transformación. Entonces, no te desanimes. Si no ves cambios inmediatos en tu vida o carácter, Dios se toma tiempo. No te desanimes, Dios lo está haciendo poco a poco, porque ¿sabe qué? Dios nunca nos abandona. Él nunca nos abandona. A pesar de los errores de Jacob, Dios permaneció fiel a la promesa que le había dado a Jacob y a su descendencia. Dios permaneció fiel a su promesa. Entonces, confiemos en que Dios siempre está con nosotros. Confía, Dios está contigo, ¿cierto? Confiemos, aunque no entiende lo que está sucediendo. Yo no entendía lo que estaba pasando antes del 25 de noviembre cuando me encerré en mi cuarto y tuve una experiencia impresionante. Yo no lo entendía lo que estaba sucediendo, pero estaba confiando en que Dios era el único que me podía ayudar. Entonces, esos procesos en nuestra vida es un recordatorio que Dios nos quiere traer en este tiempo. Que los cambios van a ser lentos y difíciles. La mayoría de cambios van a ser lentos y difíciles, pero Dios está trabajando en nosotros para de nuevo cumplir su propósito y moldearnos ¿a quién? A la imagen de Jesucristo, hermanos. Para que crezcamos a la estatura de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entonces Él nos está moldeando y llevándonos a ese tiempo. Y por eso es la promesa que recibimos de parte del Señor hoy, a través de esta hermosa historia de Jacob. La historia tiene demasiado riqueza que pudiéramos contemplar, pero aquí es la palabra que les quiero dar hoy yo de esperanza para este nuevo año y por las circunstancias difíciles que tú estés pasando y como iglesia que estamos pasando, yo recibo esta promesa. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? Esa promesa es bella, hermanos. El Señor no nos va a dejar hasta que Él haga lo que ha prometido con nosotros, porque Él es fiel, porque Él es verdadero y Él está con nosotros. Entre más difícil está la situación, el Señor está ahí. Necesitamos ser agradecidos, decirle que nos dé discernimiento y dirección y nos ayude para entender el proceso, pero que no vayamos a abortar el propósito que Él tiene para nosotros, que no lo vayamos a dejar a medio camino, sino que esperemos, perseveremos en el Señor. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar al Señor, para prepararnos para recibir la Santa Cena? Y allí tengamos ese momento. Yo no sé cuál situación tienes en tu vida, no sé lo que ha pasado este año, pero que podamos decirle: Señor, sabemos que tus procesos son buenos y queremos ser transformados. Tal vez estés en un lugar bien difícil como ha estado David o Jacob, pero yo te digo algo: el Señor te está preparando para cosas grandes en tu vida, de acuerdo a su propósito en gloria en Cristo Jesús. Por eso Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Y uno dice: pero esta enfermedad, pero esta situación, pero este matrimonio, pero estos hijos, pero estos problemas. Pero es que hay que leer el versículo 29. Aquellos conforme al propósito de Él han sido llamados. Amén. El propósito es crucial en nuestra vida cristiana. No podemos, hermanos, descuidarlo por ningún momento. Así es de que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en este día. Te damos gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu favor y tu misericordia, Señor. Padre, hoy te damos gracias porque tú has estado presente en todas nuestras luchas, en todo lo que ha venido a nuestra vida, Señor. Tú has estado presente, Señor. Gracias porque sabemos hoy, Señor, que hay una jornada para nosotros. Difícil, sí. Larga, sí. Ha sido larga la espera, Señor.
Pero Señor, ha valido la pena, Señor, porque hemos podido ver cambios en nuestro carácter, en nuestra manera de verte a ti. Pero lo más importante, Señor, que sabemos que tú tienes propósitos de gloria para con nosotros, Señor. Padre, gracias por las promesas, tal vez que tú le has hecho a nuestros abuelos o a nuestros padres. Hoy las abrazamos, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, Señor. Padre, perdónanos porque también como Jacob hemos mentido, tal vez hemos usurpado, hemos hecho cosas, Padre, que hemos a veces cruzado la línea. Pero sabemos que tú nos ves como esos hijos y esas hijas tuyas, Señor, que somos herederos de la gracia y del favor tuyo, Padre. Hoy, Señor, hoy te decimos, Señor, hoy nos refugiamos en ti, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, a reconocerte, Señor, a decirte, si no hubiese sido por ti, esto hubiese sido peor, Señor. Si tú no hubieras intervenido en esta situación, esto hubiera sido una catástrofe, Señor. Si no hubiese sido por ti, no estaría viviendo hoy. Si no hubiese sido por ti, Señor, no tendría abrigo, no tendría techo, no tendría nada. Si no hubiese sido por ti, Señor, hoy entramos en ese agradecimiento, así como Jacob, que entró en ese momento a entender que esa era casa de Dios. Y hoy nosotros queremos reconocer que tenemos casa de Dios en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, aún a recordar esos Beteles, Señor. Ayúdanos a marcar, Señor, esos momentos. Tal vez no nos reveles en sueños como le revelaste, Señor, a Jacob, pero en los momentos de quietud insignificantes que podamos sentir esa presencia preciosa tuya en nuestras vidas, sepamos que ahí estás tú, porque tú estás en lo más difícil, pero también estás en momentos tranquilos, momentos de oración, de adoración. Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones para saber, Señor, que el propósito en ti no se ha cortado, Señor. Que ahí está, Señor. Que las promesas en ti son sí y amén. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos para contigo. Testificar de lo que tú has hecho. Testificar de nuestros Beteles. Testificar de lo bueno que has sido tú, Señor. Y decirte a ti, Señor, si este proceso es para el propósito y la victoria tuya en mi vida, Señor, yo lo recibo, yo lo espero, y enséñame, porque también cuando Jacob regresó se cumplió esta escritura, que Señor ese día aún le dijo Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas, porque se acordó de esa promesa que luchó con el ángel, y allí Jacob le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas, y allí el ángel tuvo que descoyuntarle la cadera para poder que lo soltara. Así queremos nosotros esa bendición. Así abrazamos hoy tus promesas y propósitos, Señor. Nos agarramos de ti, Señor, para que, Señor, lo que tú has dicho de nosotros se cumpla. Y no te dejaremos, como dijo Jacob, hasta que no nos bendiga, Señor. No te dejaremos, como David también lo expresa en el Salmo 63, porque mi alma está pegada a ti, mi carne está pegada a ti. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia en esta mañana. Hermanos, levantemos las manos al Señor para adorarlo a Él. Acompañemos al ministerio de alabanza como lo hacen los niños. Vieran cómo adoran esos niños allá atrás. Nosotros también en agradecimiento levantemos las manos al Señor en agradecimiento, juntamente con el ministerio de alabanza. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, camino